La civilización egipcia surgió en el noreste de África, a lo largo del río Nilo, hacia el 3100 a.C., con la unificación del Alto y Bajo Egipto por el rey Narmer, mejor conocido como Menes. Esta cultura perduró por más de 3000 años y se caracterizó por una fuerte centralización política, una religiosidad profunda y un respeto reverencial hacia el faraón. Quédate a disfrutar esta narrativa. No olvides darle me gusta, dejar tus comentarios, suscribirte y activar la campanita para recibir todas las actualizaciones de este canal del Dr. UCTV, que tiene la única finalidad de democratizar el conocimiento. Dicho esto, la sociedad egipcia era jerárquica. En la cúspide estaban el faraón, considerado una divinidad viviente. El faraón era el máximo gobernante del antiguo Egipto, considerado un dios viviente, hijo de Ra. Ejercía poder político, militar y religioso. Gobernaba con autoridad absoluta, protegía el orden cósmico, el Maat, y supervisaba la justicia, agricultura y templos. Su figura simbolizaba la unión entre lo divino y lo terrenal. Le seguían los nobles, sacerdotes, escribas, soldados, artesanos, campesinos y esclavos. El imperio egipcio era un imperio esclavista. La estabilidad social se mantenía gracias a una cosmovisión religiosa que garantizaba el orden cósmico y la vida eterna. El Nilo era el eje de la vida egipcia. Su crecida anual fertilizaba los campos y permitía el desarrollo agrícola. Los egipcios desarrollaron una cultura monumental, manifestada en templos, pirámides y tumbas, reflejo de su obsesión con la vida después de la muerte. Algunas de las principales ciudades que se desarrollaron a la vera del río Nilo en el antiguo Egipto incluyen Memphis, primera capital del Egipto unificado, centro político y religioso; Tebas, capital durante el Reino Medio y Nuevo, sede de templos como Karnak y Luxor; Heliópolis, centro religioso del culto solar; Abidos, ciudad sagrada dedicada a Osiris; Elefantina, importante puesto comercial en el sur, cerca de Nubia; Edfu, conocida por su gran templo dedicado a Horus; Hermópolis, centro del culto a Tot, dios de la sabiduría; Alejandría, más tardía, fundada por Alejandro Magno, centro intelectual y cultural del mundo helenístico. La agricultura fue la base económica del antiguo Egipto. Gracias al Nilo se cultivaban trigo, cebada, lino, hortalizas y frutas. El sistema de irrigación permitía aprovechar la crecida del río y almacenar agua para las épocas secas. El sistema de irrigación en el antiguo Egipto se basaba en el aprovechamiento del río Nilo y su crecida anual. Cuando el río inundaba los campos, dejaba una capa del limo fértil, ideal para el cultivo. Para controlar y distribuir el agua, los egipcios desarrollaron canales y acequias para que conducían el agua desde el Nilo hasta los campos, diques y presas para regular el flujo y retenían el agua para usarla durante la estación seca. El shaduf, mecanismo manual con contrapeso para extraer agua del río o canales,
a zonas elevadas. El Shaduf es un antiguo dispositivo de irrigación usado en el antiguo Egipto, aún en uso en algunas regiones rurales. Consiste en una palanca larga montada sobre un soporte vertical con un contrapeso en el extremo y un recipiente, algo así como un cubo o cántaro, en el otro. Fue una herramienta clave para transportar agua a terrenos más altos durante las épocas secas, mejorando el riego y garantizando cultivos constantes en las zonas alejadas del río Nilo. Este sistema permitió cosechas abundantes y una economía agrícola estable, base del poder egipcio. También practicaron la ganadería con bueyes, cabras, ovejas y aves, complementando de esta manera su dieta, que era rica tanto en especies animales como vegetales. También desarrollaron la pesca y la caza. La minería era importante. Extraían oro, cobre, turquesa y alabastro del desierto oriental. El comercio floreció dentro y fuera de Egipto. Intercambiaban productos con Nubia, el Levante y más allá. Los egipcios exportaban papiro, lino, oro y grano, e importaban incienso, ébano, marfil y maderas exóticas. La comercialización en el antiguo Egipto fue esencial para su economía y estabilidad. Se basaba tanto en el intercambio interno como en el comercio exterior con regiones vecinas. En el mercado interno se realizaba principalmente a través del trueque. Los productos más intercambiados eran grano, lino, aceite, cerámica y ganado. Los templos y el faraón controlaban gran parte del comercio, especialmente el de bienes agrícolas. En cuanto al comercio exterior, Egipto mantenía relaciones con Nubia, de quien vendía oro, ébano y marfil, con punt, incienso, mirra y pieles, con Asia Menor y el Levante, madera, vino y plata, y más tarde con Grecia y Fenicia. El Nilo y el mar Mediterráneo eran las principales rutas comerciales. No usaba moneda en los primeros periodos. El grano era una unidad de valor. Más adelante, especialmente en épocas tardías y con la influencia extranjera, se usaron metales y monedas. El comercio se realizaba en bazares y puertos. Las mujeres egipcias también podían participar en actividades comerciales. La comercialización permitió a Egipto adquirir recursos que no poseía naturalmente y fortalecer sus relaciones políticas y culturales con otras civilizaciones. La economía estaba controlada por el Estado. El faraón era el propietario de las tierras y la redistribución de recursos se realizaba a través de templos y almacenes reales. Egipto fue una monarquía teocrática centralizada. El faraón era el jefe del Estado, era el sumo sacerdote y era el comandante del ejército. Se le consideraba hijo de Ra y encarnación de Horus en vida. Ra, también escrito Re, es el dios solar supremo del antiguo Egipto y una de las deidades más importantes del panteón egipcio. Era considerado el creador del mundo, el dador de vida y el rey de los dioses. Ra simbolizaba la luz, el orden, la vida y la justicia, y los faraones se consideraban sus hijos directos, gobernando como representantes suyos en la tierra. El gobierno estaba estructurado en varios niveles. Visires, que eran los primeros ministros, los nomarcas, gobernadores de provincias o nomos, escribas, inspectores, arquitectos y administradores. La burocracia egipcia era compleja y eficaz. El derecho egipcio no estaba codificado, pero se basaba en el principio de Ma'at, verdad, justicia
y orden cósmico. Los tribunales locales resolvían disputas bajo la supervisión de oficiales designados por el faraón. La religión impregnaba el gobierno. Los templos eran centros económicos y sociales, y los sacerdotes gestionaban grandes extensiones de tierra y recursos. Narmer, mejor conocido como Menes, unificó el Alto y Bajo Egipto, estableciendo la primera dinastía. Se le representa con la corona doble y la paleta de Narmer. La paleta de Narmer es un artefacto ceremonial egipcio del siglo 31 a.C., considerado uno de los primeros documentos históricos del antiguo Egipto. Representa la unificación del Alto y Bajo Egipto bajo el faraón Narmer, también identificado como Menes. La paleta de Narmer se encuentra actualmente en el Museo Egipcio de El Cairo. Keops o Jufu, constructor de la Gran Pirámide de Giza. Su reinado simboliza el apogeo del poder faraónico en el reino antiguo. La pirámide de Giza, también llamada Gran Pirámide de Giza, es la más famosa y grande de las pirámides egipcias. Fue construida durante el reinado del faraón Keops, también conocido como Jufu, alrededor de 2600 años antes de Cristo, en la meseta de Giza, cerca de El Cairo. Es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo aún en pie. Hatshepsut, una de las pocas mujeres faraonas, gobernó con éxito durante el Reino Nuevo. Fomentó el comercio y construyó el magnífico templo de Deir el Bahari. Una anécdota famosa sobre Hatshepsut, la gran faraona del antiguo Egipto, es su expedición comercial al país de Punt, probablemente en el Cuerno de África. En lugar de enfocarse en conquistas militares, Hatshepsut organizó una misión diplomática y económica sin precedentes. Fue representada en los rieles de su templo en Deir el Bahari, donde se muestran barcos llenos de incienso, ébano, oro, mirra y animales exóticos. La misión fue tan exitosa que plantó árboles de mirra en su templo como símbolo de prosperidad y conexión con los dioses. Esta expedición demostró su habilidad como gobernante pacífica y visionaria, consolidando su autoridad sin recurrir a la guerra. Fue una muestra de cómo una mujer pudo gobernar con inteligencia, audacia y elegancia en un mundo dominado por hombres. Akenatón revolucionó la religión egipcia al imponer el culto monoteísta a Atón. Su reinado causó una crisis política y religiosa. La crisis política durante el reinado de Akenatón, Amenhotep IV, se centró en su reforma religiosa radical que alteró profundamente la estructura tradicional del antiguo Egipto. Akenatón impuso la adoración exclusiva al dios solar Atón, suprimiendo el culto a Amón y a los demás dioses del panteón egipcio. Fundó una nueva capital, Ajetatón, hoy Amarna, aislando la corte y la burocracia tradicionales. La élite sacerdotal de Amón perdió poder e influencia, lo que generó descontento y tensiones. La centralización del culto y la concentración del poder en Akenatón afectaron la estabilidad del imperio y su capacidad militar, permitiendo incursiones de pueblos extranjeros en las fronteras. Tras su muerte, hubo un rápido restablecimiento del culto tradicional y de la capital en Tebas, indicando el rechazo de sus reformas.
La crisis reflejó la dificultad de imponer cambios religiosos profundos en una sociedad con una tradición politeísta y una estructura de poder muy arraigada. Tutankamón, famoso por su tumba intacta descubierta en 1922. Aunque fue un faraón menor, su descubrimiento reveló enormes tesoros arqueológicos. Ramsés II, el más poderoso faraón del Reino Nuevo, expandió el imperio, firmó el primer tratado de paz con los hititas y construyó Abu Simbel. La más famosa batalla de Ramsés II contra el imperio hitita es sin duda la batalla de Kadesh en 1274 a.C. Eso ocurrió en Siria, cerca del río Orontes, en la ciudad de Kadesh. Fue una confrontación masiva con miles de carros de guerra. Ramsés inicialmente fue sorprendido, pero logró reorganizar a sus tropas y resistir el ataque. Terminó en un estancamiento, aunque Ramsés la presentó como una gran victoria en sus inscripciones. Esta batalla llevó al primer tratado de paz conocido en la historia entre egipcios e hititas. Ramsés II reforzó las fronteras del sur con Nubia, realizó campañas militares para someter tribus rebeldes y asegurar las rutas comerciales. Ramsés II también enfrentó incursiones libias en el delta del Nilo, logró repeler ataques y fortalecer el control egipcio en la región. Estas batallas consolidaron el poder de Ramsés II y aseguraron la estabilidad y expansión territorial del imperio egipcio durante su largo reinado. La construcción de las pirámides, especialmente la de Keops, ha sido objeto de asombro por siglos. Se estima que participaron más de 100,000 obreros y se usaron millones de bloques de piedra. Las piedras usadas en la construcción de las pirámides del antiguo Egipto provenían principalmente de las canteras locales de piedra caliza. La mayor parte del material, especialmente para el núcleo de las pirámides, provenía de canteras cercanas a la meseta de Giza. La piedra caliza era fácil de extraer y tallar. El granito también se usó, usado en cámaras internas y detalles arquitectónicos, provenía de canteras de Asuán, al sur de Egipto, a cientos de kilómetros. Era transportada por el Nilo en grandes bloques. Diorita y basalto para elementos decorativos y revestimientos extraídos de diferentes yacimientos egipcios. El traslado de estos bloques requería una logística avanzada, utilizando barcazas por el Nilo y sistemas de rampas para la elevación durante la construcción. La faraona Hatshepsut usó la propaganda artística para legitimarse como reina. Mandó representarse como varón en estatuas para consolidar su poder. La propaganda artística de Hatshepsut fue fundamental para legitimar su poder como mujer faraón en un mundo dominado por hombres. Aunque era mujer, en muchas estatuas y relieves se la muestra con barba postiza y atributos masculinos, como la corona doble y el cayado real, símbolos de autoridad faraónica. Su templo funerario exhibe escenas que la presentan como elegida divina, destacando su nacimiento sagrado y su nombramiento por el dios Amón, reforzando su derecho divino a gobernar. Promovió imágenes de prosperidad como su exitosa expedición comercial a Punt, mostrando riqueza y estabilidad bajo su mandato. En sus monumentos se evita representar derrotas o conflictos, enfatizando una imagen de liderazgo benevolente y orden. Esta estrategia artística ayudó a consolidar su reinado
y a perpetuar su memoria como una faraona legítima y poderosa. Ramsés II. Ramsés II afirmó haber vencido en la batalla de Kadesh, aunque en realidad fue un empate. Aún así, la propaganda lo mostró como héroe y se firmó un tratado de paz con los hititas. Akenatón y su esposa Nefertiti transformaron el arte, abandonaron la rigidez tradicional para representar escenas familiares y humanas. La tumba de Tutankamón, descubierta por Howard Carter, reveló el ajuar funerario conservado de la historia, incluyendo la máscara de oro macizo. El principal desafío ambiental del mundo egipcio era el control de las crecidas del Nilo. Si eran muy bajas, causaban hambrunas. Si eran excesivas, destruían cultivos. Los desiertos protegían Egipto de invasiones, pero también aislaban. Durante algunos periodos, este aislamiento provocó estancamiento cultural. Las plagas, las malas cosechas y las rebeliones internas debilitaron al Estado. En el Reino Medio y el tercer periodo intermedio hubo fragmentación del poder y en ocasiones gobernaron extranjeros como los Ixos. Los Ixos fueron un pueblo de origen asiático que invadió y gobernó partes del norte de Egipto durante el llamado segundo periodo intermedio, alrededor del 1650 a 1550 antes de Cristo. Su nombre significa gobernantes extranjeros. Introdujeron avances tecnológicos como el carro de guerra y nuevas armas de bronce. Establecieron su capital en Avaris, en el delta del Nilo. Su dominio fragmentó el poder egipcio y provocó la caída del Reino Medio. Fueron finalmente expulsados por los faraones del Reino Nuevo, como Amose I, que reunificaron Egipto. El cambio climático y la desertificación también contribuyeron al declive agrícola en ciertas épocas. Aunque Egipto tuvo varios renacimientos, su decadencia fue paulatina. Fue conquistado por los Ixos, luego liberado por los tébanos. Los tébanos fueron los habitantes de Tebas, una de las ciudades más importantes del antiguo Egipto, ubicada en la orilla del río Nilo. Tebas fue capital durante el Reino Medio y el Nuevo Reino. Fue sede del culto al dios Amón-Ra, con templos grandiosos como Karnak y Luxor. Los sacerdotes tébanos tenían gran influencia política y económica, especialmente durante el tercer periodo intermedio. Los faraones tebanos como Mentuhotep II lograron reunificar Egipto tras periodos de fragmentación. Tebas fue un centro cultural con tumbas elaboradas en el Valle de los Reyes, donde descansaban faraones nobles. Más tarde fue invadido por asirios, por persas, por griegos y finalmente por los romanos. La conquista de Alejandro Magno en el 332 a.C. marcó el fin del Egipto faraónico. Se instauró la dinastía ptolomaica de origen griego que gobernó hasta la derrota de Cleopatra VII y Marco Antonio frente a Octavio Augusto en el 30 antes de Cristo. Egipto se convirtió en provincia romana, poniendo fin a más de 3 milenios de historia como civilización independiente. La civilización egipcia fue una de las más duraderas y fascinantes de la historia. Su cultura estaba profundamente ligada al Nilo, la religión y la figura del faraón como centro de la vida social y política. El legado egipcio incluye logros arquitectónicos monumentales, avances en medicina, astronomía, matemática y el arte refinado y simbólico. Su cosmovisión del más allá inspiró rituales complejos y construcciones inmortales. A pesar de su caída, la imagen de Egipto
ha perdurado como símbolo de misterio, poder y sabiduría. La herencia de sus templos, tumbas y papiros sigue asombrando al mundo moderno. Soy Cruz Alberto Hernández y te invito a suscribirte a este canal del Doctor UTV, que tiene la única finalidad de democratizar el conocimiento.